veces, el mal no necesita tocar la puerta. Entra, sin pedir permiso. Irrumpe en el hogar, consume la paz, distorsiona la realidad. Y lo más aterrador es cuando decide manifestarse a través de un niño. Esta es la historia del caso más perturbador en la historia paranormal del Reino Unido. El caso que congeló a Inglaterra y arrastró al mundo entero dentro de una pesadilla sin explicación. Su nombre es simple, pero resuena como un grito en una casa vacía. Enfield, un lugar común, hasta que una noche cualquiera, lo imposible ocurrió y nunca más se fue. Todo comenzó en los suburbios de Enfield, al norte de Londres. Corría el año 1977. Inglaterra aún vivía bajo las sombras de la posguerra, con barrios obreros, familias humildes y una rutina tranquila, quizás demasiado. En el número 284 de Green Street vivía Peggy Hodgson, madre soltera de 4 hijos. Margaret, la mayor, Janet, de 11 años, Johnny, de 10, y Billy, el menor, con apenas 7. La casa era pequeña, húmeda, con muebles viejos, pero había calor humano, había amor, hasta que una fría noche de agosto, algo cambió. Janet y Johnny estaban en su habitación jugando cuando escucharon un ruido, bajo, irregular, como si alguien arrastrara un mueble en el piso de abajo. ¿Mamá?, llamó Janet. Silencio. Ambos bajaron lentamente, creyendo que era el viento o el gato, pero la sala estaba vacía y el sofá se había movido. Ellos no lo sabían, pero esa fue la primera advertencia. En los días siguientes, los ruidos regresaron, golpes secos, como si alguien estuviera dentro de las paredes. Peggy pensó que se trataba de tuberías viejas o madera crujiendo por el frío, pero entonces, los objetos comenzaron a moverse solos, una silla deslizándose unos centímetros, un cajón abriéndose en plena madrugada, cuadros que caían sin razón aparente, y los golpes se volvían más fuertes, más violentos, hasta que una madrugada helada, Janet fue lanzada de la cama. No cayó, fue arrojada. La niña lloraba, temblaba, intentaba explicar, pero nadie le creía. Fue un sueño, Janet. Seguro te moviste dormida, pero ella lo sabía. Había algo en esa habitación. Algo que no era humano. Peggy comenzó a notar cambios en su hija. Janet hablaba sola, murmuraba en voz baja, mirando fijamente a la nada. Tenía pesadillas todas las noches, y decía que una voz le hablaba. Una voz de hombre, vieja, áspera, como si saliera de una garganta llena de tierra. La familia, desesperada, llamó a la policía. 2 oficiales acudieron a la casa, revisaron los cuartos, y entonces fueron testigos de lo imposible. Una silla se movió sola, ante sus ojos, deslizándose lentamente sobre el suelo, sin que nadie la tocara. Uno de los policías firmó una declaración oficial. Pero, ¿qué hacer? No había delito, solo miedo. La historia se propagó. Los periódicos comenzaron a aparecer en la puerta. Casa embrujada en Enfield, decían los titulares. Curiosos se agolpaban en la acera, tomaban fotos, se burlaban, gritaban insultos. Pero adentro no había espectáculo, solo pánico. Janet estaba empeorando. Entraba en trance. Su voz cambiaba, se volvía gutural, grotesca, un tono imposible para una niña. Y entonces comenzó a hablar como si fuera otro ser. Me llamo Bill, lo dijo, con los ojos en blanco. Los investigadores tomaron nota. Según ella, ese Bill era un hombre que había vivido allí y había muerto en el sillón de la sala. La madre de Janet jamás había oído ese nombre. No sabía que alguien había muerto allí, pero los registros lo confirmaron. Bill Wilkins, anciano, ciego de un ojo, murió de una hemorragia cerebral, exactamente donde Janet decía. Era real. El nombre, el historial, la muerte. Pero ¿cómo lo sabía ella? Se convocaron investigadores paranormales, entre ellos Maurice Grosse y Guy Lyon Playfair, miembros de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Instalaron cámaras, grabadoras, sensores. Permanecieron semanas observando, anotando, y escucharon cosas que nunca olvidarían. Golpes, voces, susurros. La voz, aquella voz profunda, comenzó a aparecer en las grabaciones, incluso cuando Janet tenía la boca cerrada. Intentaron encontrar una explicación, pero no había trucos, no había cables, ni altavoces ocultos. Era real, o parecía demasiado real. La prensa se sumergió en el caso. Algunos lo llamaban fraude. Decían que Janet era una niña creativa, que todo era una actuación, pero ella estaba bajo vigilancia las 24 horas, y aún así, las manifestaciones continuaban. Se la veía levitando, arrojada por fuerzas invisibles.
A veces aparecía con moretones, arañazos, los ojos rojos, como si algo la hubiera atacado. Algo que nadie podía ver. La familia comenzó a deteriorarse. Nadie dormía. Nadie comía. Margaret decía ver sombras en la escalera. Billy dormía con la cabeza cubierta. Johnny dejó de hablar. Y entonces comenzaron los ataques nocturnos. Puertas que se cerraban violentamente. Ventanas que estallaban. Luces que parpadeaban antes de apagarse para siempre. Y Janet comenzó a desaparecer de su habitación por las noches. La encontraban horas después, dormida en el armario, o temblando en la oscuridad del piso inferior. Decía que él la llevaba, que la arrastraba, que le hablaba, dentro de la mente. Los investigadores estaban exhaustos, confundidos y cada vez más asustados. La ciencia no explicaba. La religión dudaba. Y Janet parecía estar transformándose. Fue entonces cuando vino el momento más controvertido, un experimento. Los investigadores decidieron provocar a la entidad. Hicieron preguntas directas. Le pidieron que se manifestara. Y la voz respondió, con frases desconexas, con insultos, con amenazas. Una voz que no venía del pecho de la niña, sino de algún lugar más profundo, como si otra cosa hablara a través de ella. La grabación dio la vuelta al mundo. Y hasta hoy, nadie ha logrado demostrar que era falsa. Pero algo aún más perturbador estaba por ocurrir. Una noche, Janet entró en un estado de trance más profundo que todos los anteriores. Todo su cuerpo temblaba, gritaba, con una voz que no era la suya, y dijo que no estaba sola, que había otras voces, otras presencias, y que todas estaban allí, observando, esperando, deseando algo. Lo que comenzó como ruidos se había convertido en un infierno doméstico. Una niña de 11 años se volvió el canal de algo inexplicable. Pero, ¿qué habitaba realmente esa casa? ¿Era de verdad el espíritu de un viejo hombre muerto? ¿O había algo mucho peor detrás de aquella voz? Las cámaras grababan muebles moviéndose, sin contacto humano. Las grabaciones captaban ruidos que no venían de ningún sitio visible. Las voces eran cada vez más fuertes, más agresivas, más complejas. Ya no era solo Bill. Ahora Janet mencionaba nombres que nadie conocía, entidades que hablaban otros idiomas, con acentos distintos. A veces, varias voces al mismo tiempo. Las cintas eran revisadas decenas de veces. Expertos en fonética, acústica, medicina. Todos intentaban encontrar una explicación, pero lo único que encontraban era miedo. La voz de Bill hablaba sobre su muerte, sobre el sillón donde cayó, sobre los días en que había perdido la vista. Detalles que solo la verdadera familia podría saber, o alguien que hubiera estado allí. Según los médicos, Janet no tenía acceso a esa información. No leía periódicos, no visitaba archivos. Era solo una niña común, pero al mismo tiempo, ya no era ella. Guy Lyon Playfair, coautor de la investigación, intentó explorar ese lado más oscuro. Aplicó pruebas, cuestionó a Janet, retó a la entidad, y la respuesta fue inmediata. Objetos comenzaron a volar por la casa. Libros, platos, juguetes. Y la voz comenzó a decir cosas sobre la vida personal de los investigadores. Cosas íntimas, detalles que nadie más conocía. Estaban siendo observados, o peor, invadidos. Mientras tanto, los medios de comunicación exprimían el caso hasta el cansancio. La BBC intentó filmar un especial dentro de la casa, pero durante las grabaciones, los equipos fallaban. Cintas borradas, cámaras congeladas, micrófonos que solo captaban estática, y cuando lograban registrar algo, era un ruido seco, una respiración pesada, y al fondo una risa, ahogada y cruel. Las grabaciones fueron archivadas, pero la duda seguía creciendo. ¿Era todo real? ¿O una farsa cuidadosamente construida? Los escépticos empezaron a presionar. Acusaban a Janet de manipular la situación. Decían que usaba ventriloquía para simular las voces, que fingía levitar, saltando desde la cama. Pero ninguno de ellos pasó una noche en esa casa. Ninguno de ellos vio los hematomas, ni escuchó la voz. Incluso bajo vigilancia constante, los fenómenos persistían. Incluso atada a la cama, con cámaras desde todos los ángulos. Janet hablaba, y nadie lograba explicar cómo. El caso se alargaba. Meses de registros, pilas de informes, cientos de horas grabadas. Pero la familia se estaba desmoronando. Johnny enfermó. Billy dejó de hablar durante semanas. Margaret lloraba cada noche. Peggy ya no comía. Y Janet comenzó a perderse por completo. Reía de forma histérica. Pasaba horas mirando al techo. Decía que ellos la observaban incluso en la ducha,
que murmuraban detrás de las paredes y que algún día se la llevarían para siempre. La iglesia fue consultada, sacerdotes visitaron la casa, realizaron bendiciones, exorcismos preliminares, pero dijeron que no había infestación demoníaca, que se trataba de un caso de perturbación espiritual leve. Nada se resolvió, las voces continuaban, las manifestaciones. También, el público comenzó a dividirse. Algunos veían a Janet como una víctima, una mártir de lo inexplicable. Otros decían que era una actriz infantil, pero había algo que ningún escéptico lograba refutar: las grabaciones. Las cintas de audio aún existen. Y hasta hoy, los expertos no han conseguido reproducir esas voces usando solo el aparato vocal de una niña. Se hicieron comparaciones con actores de doblaje, ilusionistas, médicos forenses. Nadie logró replicarlas con fidelidad. Entonces, llegó el silencio. Después de casi 2 años de manifestaciones, la actividad comenzó a disminuir, sin explicación, sin ritual, sin cierre, como si la casa se hubiera saciado. Janet fue internada brevemente en una clínica psiquiátrica. Los investigadores abandonaron el caso. Los medios fueron tras nuevas tragedias, y Green Street volvió al anonimato. Años después, Janet creció. Intentó seguir adelante con su vida. Se casó, tuvo hijos, pero en entrevistas dijo que nunca fue libre, que a veces aún escuchaba la voz de Bill, que su rostro aparecía en sus pesadillas y que ella sabía que había algo real en esa casa. Algo que nadie logró entender. Algunos dicen que todo fue una gran actuación infantil. Otros creen que Janet fue manipulada, utilizada por fuerzas invisibles. Pero la verdad, nadie la sabe con certeza. Lo que quedó fue el terror y la voz. Esa voz, profunda, lenta, que salía del cuerpo de una niña y que parecía venir de un lugar mucho más antiguo que la propia casa. Algunas cintas aún pueden escucharse. Si tienes el coraje, búscalas, escucha y luego dime, ¿aún crees que todo fue invención? ¿O será que hay algo observándote ahora mismo, en silencio, esperando, como en Enfield?